Raúl Calvo, presidente del Colegio de Médicos de Toledo. ¿Cómo estás, doctor Calvo? Muy bien, Julia, muchas gracias. Un placer tenerte en el programa, ya lo sabes. Y bueno, pues nos acompañan prácticamente todo el año las gastroenteritis. Pero es verdad que ahora normalmente las hemos relacionado más con épocas estivales, ¿verdad?, de verano, pero están como dando la lata mucho este invierno. Sí, bueno, realmente el pico de incidencia de la gastroenteritis por virus es justo ahora, en el otoño-invierno, es cuando tenemos más incidencia. Es una enfermedad muy frecuente, una infección mayoritariamente por virus. Es muy raro que las gastroenteritis sean bacterianas en Y nuestro suelen medio. estar asociadas también a otros virus, a lo mejor también el de la gripe. Sí, hay virus respiratorios que cursan también con síntomas digestivos que pueden producir inflamación porque la gastroenteritis realmente es una inflamación del tubo digestivo, a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso, dando síntomas diferentes según la zona que se inflame más. Como te digo, mayoritariamente por virus, en algunas ocasiones raras por bacterias, generalmente personas más mayores o que han tenido ingresos recientes a nivel hospitalario, o por toxicidad de algún alimento. Esas son más frecuentes, como sabes, en verano por la conservación de los alimentos. Pero las que tenemos ahora son mayoritariamente víricas. Víricas. El teléfono está abierto para que ustedes puedan llamar, 925 28 87 91, si prefiere mandarnos un WhatsApp al 660 37 39 30. Muchas veces hemos escuchado, no sé si era un mito, doctor, eso de, ¿hay gente que es más propensa a tener gastroenteritis? ¿O esto te toca y punto? Si entra el virus, entra en casa y no lo comemos todos. Sí, no hay gente que sea más propensa a tener gastroenteritis. Generalmente los virus suelen entrar más bien por los niños, ¿no? La gente que tiene hijos más pequeños y tal, pues es en más los colegios fácil. están de gastroenteritis todo el año. Exactamente, es más fácil porque se lo pegan unos a otros, ¿no? Es mucho más fácil, pero no es gente que sea más propensa. Sí que es verdad que cada uno tiene una forma, un ritmo intestinal o una forma de digerir que es muy particular de cada persona. Bueno, ya sabes, la típica persona que te dice, pues cuando estoy muy nerviosa me duele el estómago, o cuando estoy muy nerviosa voy más al baño porque hago la caca más blanda. Bueno, pues cada uno tiene una forma de su tubo digestivo de gestionarse de manera diferente, pero no hay mayor propensión a cogerte este tipo de infecciones. Simplemente, evidentemente, estás en más riesgo si estás conviviendo con más niños pequeños, que es más frecuente que lo tengan, lógicamente. Síntomas claros de una gastroenteritis, cuando sabemos que estamos... Gastroenteritis de libro, como llamáis vosotros. Sí, bueno, si los síntomas, si hay inflamación a nivel del estómago y de la primera parte del intestino delgado, pues lo sabéis que vamos a tener, pues son náuseas, intolerancia a los alimentos, no vamos a hacer bien la digestión, tenemos mucho ácido, no somos capaces de hacer la digestión y no toleramos los alimentos, y normalmente pues se acompaña de vómitos, ¿no? Y si la infección afecta más a la última parte del intestino y el intestino grueso, el intestino delgado y el intestino grueso, lo que nos ocurre es que no somos capaces de espesar las heces, y entonces sale la famosa diarrea, ¿no? Diarrea líquida, que algunas veces es una diarrea que puede ir acompañada de moco, incluso a veces con algo de sangre. Eso es. Lógicamente, cuando son diarreas muy explosivas, pues se pierde un poco de la pared interna de la mucosa y se puede acompañar con algo de sangre, que no pasa nada. Que también forma parte de los síntomas normales. Bueno, también nos hacemos un poco de... Ha habido épocas en las que decían, gastroenteritis, una dieta astringente que no tomes absolutamente si tienes diarrea, por ejemplo, evitar cualquier tipo de alimento que te pueda provocar más diarrea. Pero sin embargo, otras veces nos han dicho, come lo que quieras, y yo ahí me hago un lío. Doctor, vale, ¿qué comemos cuando estamos mal de...? Vamos precisamente a aclararlo, porque yo creo que esto puede hacer que la gente no tenga que ir corriendo a un servicio de urgencias o a la consulta, sino que puedas gestionarlos por lo menos los primeros días en tu casa, ¿no? Lo más importante es, si tienes náuseas o vómitos, tenemos que hacer que nuestro tubo digestivo vuelva a tolerar la alimentación. ¿Es bueno tener siempre un suero en casa? Yo, que soy un poco precavida, yo siempre tengo sueros, ahora como tienes tantos en las farmacias, sueros de estos con probióticos, no sé si a ti te parecen bien. Sí. Y yo siempre lo tengo en casa, igual que tengo, por ejemplo, una cervecilla por si viene alguien. O tienes paracetamol para los niños que no se ponen Totalmente, malo, ¿no? lo tengo como de verdad, Sí, en el frigorífico. es una cosa que se puede tener. También te digo que la famosa limonada alcalina que hemos hecho toda la vida... El agua de limón de toda la vida. Agua con limón, una punta de sal, otra de bicarbonato y un poco de azúcar o sacarina, eso funciona también extraordinariamente. O sea, ¿te gusta incluso más que, por ejemplo, a mí personalmente, yo creo que cuando los síntomas son más de la parte alta, es decir, cuando tenemos más náuseas, vómitos, suele funcionar mejor la limonada alcalina por una razón muy sencilla. El pH de nuestro estómago es ácido, lo que producemos es ácido, la limonada es alcalina, lo que estamos haciendo justo es compensar con lo alcalino lo ácido, y eso nos hace mejorar de los Es lo que hemos síntomas. hecho toda la vida. O sea, yo me acuerdo cuando estaba mala del estómago, mi madre me preparaba la jarra de agua de limón. Eso es. Entonces sería agua, limón exprimido
Y luego le echamos. Media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato y un par de cucharaditas de azúcar o sacarina, dependiendo si eres diabético o no eres diabético. Y ese preparado te lo vas tomando. Sí, ese preparado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que nuestro estómago vuelva a tolerarlo. Eso. ¿Cómo? A sorbos muy pequeños. No podemos vomitar, inmediatamente bebernos. Lo que hacemos es normalmente aconsejar que prácticamente lo que sería a cucharadas o incluso mojándote los labios. Los nenes con una pajita a lo mejor. O incluso con una jeringuilla les puedes ir dando cantidades muy pequeñas, 2 centímetros cúbicos, 5 centímetros cúbicos, cada poco tiempo, para que el cuerpo se vaya acostumbrando a recibir ese líquido inicialmente. ¿Con qué frecuencia? Cada poco a poco. Pues mira, yo normalmente suelo recomendar en los adultos que durante una hora te dediques a tolerar, pues calcula beber en una hora un vaso a sorbos pequeños durante una hora, ¿vale? Y después del vómito, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que empecemos a intentar En 10 minutos se puede empezar a beber, no pasa nada, ¿vale? Y ya digo, sorbos muy pequeñitos, cada poco tiempo, al principio solo casi mojarte los labios, pero luego ir bebiendo cada vez un poquito más, ¿vale? Evidentemente no se trata de bebértelo todo de golpe, porque si el estómago recibe mucho de golpe, va a ir para afuera seguro. Y una vez que hemos conseguido la tolerancia oral, es decir, ya no tenemos vómitos, aunque puedas tener náuseas. ¿Cuándo sabemos que esa tolerancia oral la hemos conseguido? Porque hay veces que parece que dices, me he espabilado, esto es muy de gastroenteritis, ¿a que sí? Y luego de una te pones otra vez fatal. Sí, bueno, más o menos en una hora más o menos, si tú en una hora y media no vomitas, lo normal es que, aunque tengas algún episodio de vómito aislado, evidentemente, cuando puedas intentar comer alguna cosa y tal, pero que a partir de ahí ya es muy raro que tengas esos vómitos continuados que tenemos al inicio de la gastroenteritis. Una vez que se ha conseguido tolerar el líquido, ya es muy importante empezar a comer. ¿Por qué? Empezar a comer sólido. Empezar a comer sólido. ¿Por qué? Porque nuestro tubo digestivo tiene un sistema de autorregulación, él mismo se regula, y ese sistema de autorregulación de los espasmos es cuando le recibe el alimento. Entonces tenemos que intentar acostumbrarle a que va a volver a recibir otra vez el alimento. ¿Qué empezamos comiendo? Pues cosas muy sencillitas, un poco de pan, un poco de jamón york o de pavo. Es verdad que el pan dicen que la miga de pan calma las náuseas. Eso es ¿verdad? Sí, un yogur, cosas muy sencillitas en cantidades... Natural, en cantidades muy pequeñas. Si es un yogur, la puntita de la cuchara y siempre alternándolo con un traguito de líquido, en este caso de la limonada preparado que o del suero. Entonces vamos alternando el sólido con el líquido muy despacito para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Un poquito de pavo, arroz blanco. Yo siempre suelo decir a mis pacientes que se preparen un platito con un poquito de pan o pan de molde, un yogurcito, un poco de pavo, una galletita María, y vayan dando un mordisco pequeño y un traguito. A lo mejor tardas en comerte una galleta pues una hora, alternándolo con el líquido, pues luego pasas al pavo, luego pasas al yogur y estás durante unas horas alternando ese tipo de alimentación, mordiscos muy pequeños con traguito de líquido, para que el cuerpo se vaya acostumbrando a lo líquido y a lo sólido. Lo que menos nos debe preocupar es la diarrea, que ya sé que preocupa mucho. Nos agobiamos más con la diarrea, sí es verdad. Sobre todo cuando empiezas a alimentarte un poco más. Cuando pasas de los mordisquitos pequeños a tengo un poco de hambre, me voy a hacer un sándwich o me voy a hacer una tortillita y de repente lo comes y tienes que ir corriendo al baño. Como digo a la gente, no vas a expulsar lo que acabas de comer porque no somos rectos, ahí damos muchas vueltas, ¿vale? Pero sí que es verdad que al entrar en la comida pues se produce un espasmo que empuja lo que teníamos en cola anterior. Y por eso sale el líquido. Pero no pasa nada, hay que seguir metiendo ese alimento para que ese mecanismo de autorregulación... La tortillita francesa también está bien, claro. Estamos hablando de ese tipo de alimentos que, lógicamente, todos pensamos que nos van a sentar bien, pero también pasa eso de, bueno, parece que ya empieza a tolerar y no nos podemos comer la hamburguesa, eso tampoco, doctor. Claro, o sea, nada que irrite. Sí, alimentos que sean muy sencillitos de cocción, es decir, cocido, a la plancha, hervido... Y sobre todo que no tengan grasas, que sean fáciles de digerir. Estamos hablando de pollo, estamos hablando de arroz, patatas, zanahoria, caldo, una sopita, ¿vale? Tortilla francesa, es decir, que son alimentos sencillitos de digerir. Y si yo tengo dolor de estómago, ¿es bueno tomar, por ejemplo, un paracetamol? Porque el ibuprofeno sí que nos sería más irritativo. Bueno, en principio no pasaría nada incluso por tomarte un ibuprofeno si te hace más efecto, pero el dolor que acompaña a la gastroenteritis, tanto el dolor fijo que a veces se pone a boca del estómago, como los espasmos que producen las contracciones estas involuntarias que tenemos en el intestino, se pueden tratar perfectamente con una analgesia normal, con un paracetamol o con un ibuprofeno, que hay veces que la gente dice, no me quiero tomar un paracetamol a ver si voy a enmascarar una posible apendicitis o algo. Si es una apendicitis es muy raro que lo enmascares porque te tomes un paracetamol. Es decir, que no pasa nada porque nos tomemos un paracetamol. O sea, que nos va a sentar bien. Sí. Doctor, también se utilizan mucho en estos casos bebidas tipo Aquarius, vamos a decirlo, isotónicas. ¿Este tipo de bebidas a ti te gustan o sigues prefiriendo tu agua de limón? Yo prefiero el agua de limón
o los sueros. Las bebidas isotónicas, lo más importante sobre todo para mí es que quede muy claro que si la bebida isotónica es con azúcar, eso puede empeorar el cuadro. Cuando tomamos un exceso de azúcar podemos empeorar el cuadro. Ahora las hay cero o sin azúcar, que siempre hay personas pues, oye, que no toleran el sabor de tal. Yo personalmente prefiero en esos casos que tomen agua y ya está. Pero si no, pues siempre que vaya a elegir una bebida isotónica, por favor, que sea sin azúcar, ¿vale? Y luego me interesa mucho dejar muy claro que en los cuadros de gastroenteritis es muy difícil que haya una deshidratación. Excepto, claro, eso nos preocupa. ¿Cuándo nos vamos al hospital? Claro, excepto niños muy pequeños, lactantes de menos de un año o ancianos con otras patologías que ya tienen tendencia a la deshidratación. Una deshidratación por una gastroenteritis es algo bastante raro, ¿vale? Y generalmente con un poquito de paciencia al final todo el mundo tolera el líquido y nos reponemos en casa. Y termina tolerando el sólido. Entonces, cuidado con algunos medicamentos. Yo tuve un caso de una de mis gemelas, con 1 año y poco tuvo una gastroenteritis. Acudimos al médico en el centro de salud de mi pueblo y la médica le administró un Primperan. Mi hija tuvo 3 crisis de convulsiones complicadísimas y bueno, estuvo a punto de morirse. Es decir, el Primperan es un medicamento que hay que tener cuidado con él. Lo digo, les cuento mi caso. Eso es muy importante. Fue una experiencia bastante negativa. Bueno, es muy importante que sepamos que... La niña tenía 1 año y 7 meses, doctor. Los medicamentos como el Primperan, la metoclopramida... Está desaconsejado por la Agencia Estatal de Medicamentos. No se deben utilizar en los niños, básicamente tienen muchos efectos sobre el sistema nervioso central, sistemas nerviosos que todavía son muy inmaduros y pueden tener... pero no solamente en niños, también en adultos. En adultos también. Pueden tener síntomas de estos que llamamos extrapiramidales, aparecer rigideces, contracturas, es decir, cosas bastante importantes. Es decir, que realmente... solamente está indicado en aquellos casos en los que no eres capaz de cortar el vómito a pesar de haber intentado... Lo digo, doctor, porque abusamos muchas veces de medicamentos como el Primperan, que está bien tener el suero, que eso no es dañino, pero tenemos Primperan en casa y abusamos, porque yo escuchaba a la gente decir, yo con eso es que tengo mucho cuidado después de lo que viví la experiencia, no, me voy a tomar el Primperan. No tomemos el Primperan. Bueno, la mayor parte de las gastroenteritis, Julia, se pueden curar sin necesidad de utilizar ningún medicamento, ni para los vómitos. Es más, sé que los vómitos son muy pesados, muy desagradables, aunque la gente lo pasa muy mal con los vómitos, pero una cosa muy importante para el vómito es que estés quieto, tranquilo. Cuando relajado. Los famosos vómitos de la embarazada, muchas veces lo único que hacemos con ellas es decirles que se tumben y no se muevan. Pero es verdad eso, Raúl, de tenemos que echar el virus, eso también es otra leyenda, es como, déjale que vomite, que también es como... No. Vomitar es muy desagradable y hay que intentar, bueno, si siempre que se pueda, pues tratar de que no vomitar, pero ya te digo, con métodos naturales. Pero cortar el vómito... hay algunas ocasiones en las que ya estamos viendo que puede haber un riesgo de deshidratación y demás, bueno, pues que tenemos que administrar ese tipo de medicación, pero siempre bajo el control del médico y normalmente nunca en niños. Generalmente no se aconseja, está totalmente desaconsejado a menores de 12 años, y mayores de 12 años yo lo haría con mucha precaución, ¿vale? Pero efectivamente un poco de reposo, quedarte un poquito tumbado con tu limonada despacito, dando traguitos, generalmente va a cortar casi todos los vómitos. Una gastroenteritis suele durar una media de 2 días o incluso en 24 horas desaparecer. Los vómitos no suelen durar mucho, dependiendo de la persona, a veces desaparecen en unas horas, hay veces que hay personas que están 1 día, 2 días incluso que todavía no toleran bien la alimentación, dependiendo, como decíamos antes, también de cómo sea tu tubo digestivo, y la diarrea, que es lo que es un poquito más pesado, pues a lo mejor son 2 días, 3 días, tiene un pico de muchas deposiciones, pero luego ese pico va bajando poco a poco, se van espaciando en el tiempo y se va solidificando, que es lo que nos indica que estamos pasándolo. Bueno, pues doctor Raúl Calvo, hablábamos antes de la huelga de médicos, un último apunte que está convocada para... Pues empieza este mes que viene de febrero, va a ser una semana al mes, empieza las primeras semanas el 14 de febrero, en principio será una semana todos los meses hasta que consigamos algo de forma indefinida. Seguimos sin haber acuerdo. Sobre todo lo que no hay lo que falta es la negociación. Que lo que queremos nosotros es que exista una negociación específica con nosotros, porque parece que con el resto de las categorías que trabajamos en los sistemas sanitarios esa negociación ya ha existido y parece que hay cierto acuerdo, pero todavía falta que lleguemos a un acuerdo con nosotros. Pues aquí tienes tu casa, Castilla-La Mancha Media, y el altavoz para contarnos todas las novedades. Muchas gracias, Doctor Calvo, Julia. muchísimas gracias. Que no nos pille la gastroenteritis. Nosotros nos vamos ahora